forma de todos los temas hay material, digamos que más o menos paralelo a lo que yo les doy acá, en la plataforma también lo encuentran. Entonces utilicemos también esas herramientas para que repasemos, también hay videos, también hay presentaciones, textos, ¿cierto? Por lo menos de ofimática. No sé si el día que vimos la primera clase, de Bora había un manual como de 40 y pico páginas, un solo manual, ¿cierto? Entonces, pero pues obviamente acá no nos vamos a poner a ver el manual porque si no ahí nos quedamos, ¿cierto? Porque digamos, lo que yo les decía en la clase pasada, un curso de ofimática para Word, Excel y PowerPoint básico son más o menos 20 horas, ¿no? Se nos van acá el tiempo en eso y no lo logramos, ¿listo? Entonces, miremos eso. Entonces, ya vamos a iniciar a compartir nuestro video de nuestra presentación de redes, que antes de eso quería hacerles un preámbulo. ¿Qué entienden ustedes por red informática? ¿Qué creen ustedes que es una red informática? ¿Alguna idea? Como la conexión de varios servidores, varios computadores. La conexión de varios computadores, exacto, ¿cierto? Sí, muy bien dicho esa aclaración. Es una conexión de varios computadores. Si yo tengo varios celulares, ¿puedo armar una red? ¿Qué creen? Si no tengo computadores, tengo celulares. Sí, señora. Sí, perfecto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo en mi casa, digamos, tengo internet, ¿sí? Mi proveedor de internet me da un código que es el nombre de la red que yo tengo, ¿cierto? Cuando yo me conecto a esa red, ¿sí? Independiente que me conecte desde un computador, desde un celular o inclusive la misma impresora entra a ser parte de nuestra red, ¿cierto? ¿Cierto? No sé si alguna vez ustedes se han dado cuenta que ustedes, o alguna vez acá lo vimos, no sé si Ferney lo alcanzó a ver, que nosotros dijimos en la parte de instalación de programas, cuando vimos sistemas operativos, no, Ferney no lo alcanzó a ver. Vimos la instalación de un programa de protección para las redes de informática, ¿cierto? Para saber cuántos equipos están conectados. Y yo quiero saber cuántos equipos están conectados en mi red, ¿cierto? Entonces ahí, en ese momento exactamente, con solamente utilizar la red, ahí ya, con solamente utilizar el usuario y la clave que tengo como red, ahí en ese momento ya estoy en una red informática, ¿sí? Sea celular, sea computador, sea tableta, sea impresora, que esos son como los componentes más importantes, o el escáner, lo que tenga yo en mi casa, esos ya hacen parte de la red informática, ¿listo? Entonces vamos a compartir acá una presentación con los conceptos básicos. ¿Sí están viendo la presentación? No. ¿Están viendo la presentación ya? No. No, profe. Todavía no. Ya lo pasamos. No sé. Señor, ya la comparto. No, es que no sé, esto me salió la pestaña. Ahí sí ya, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces, redes informáticas, ¿sí? Como su nombre lo dice, exactamente es el conjunto de conexión de dispositivos. En este caso, más que todo, son computadores, celulares, ¿sí? Impresoras, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué tenemos nosotros? Como ya hemos visto la parte de hardware y la parte de software, ¿cierto? En ese momento
si yo quiero armar una red, ¿cuál sería el hardware? ¿Cuál sería el hardware de mi red? Como ya hemos hablado de todos esos temas, ya vamos en redes 2 porque esta es nuestra fase de redes 2. Entonces, nuestro hardware, cuando yo estoy armando mi red de informática, nuestro hardware hacen, digamos, referencia a los equipos, ¿cierto? Los equipos que yo voy a conectar. El computador, la impresora, el celular, el mismo el mismo dispositivo que nos traen el proveedor que nos distribuye el internet, que cuál es ese dispositivo que nos trae nuestro proveedor de internet. Router. El router o modem también le dan ese nombre, ¿cierto? ¿Cierto? Nuestro router o nuestro modem, que viene configurado precisamente para darnos un servicio, ¿cierto? Entonces, exactamente, todo lo que es los dispositivos que yo tengo para esa conexión son nuestro hardware. Y los software, el software en ese momento ya es, digamos, el programa que le instalan al router. Si ellos llegan en ese momento cuando hacen la instalación, le instalan un programa al, al computador para que reconozca ese como ese protocolo, porque en las redes hablamos de protocolo, para que nos reconozca ese protocolo que nosotros necesitamos para la presentación, para la conexión a internet. ¿Listo? ¿Me confirman? ¿Están viendo bien la presentación? ¿Sí? ¿Sí la están viendo bien? Sí, señora. Perfecto. Listo. Entonces ahí ya vimos nuestro hardware, que se trata de los equipos físicos, ¿no? Equipos físicos, tengámoslo bien en cuenta, ¿no? Nuestro hardware siempre nos referimos a equipos físicos. Y nuestro software, pues son el software que tenemos. Ya digamos, nuestro computador tiene el Windows, tiene los respectivos programas que se van a utilizar, los navegadores, todo lo que vamos a necesitar para nuestra red, ¿cierto? Entonces, exactamente, el conjunto como de herramientas que vamos a utilizar para esa conexión, ¿listo? ¿Cuáles son nuestros objetivos de una red informática? ¿Cierto? Es como utilizar la comunicación entre redes, identificar qué elementos se utilizan, ¿cierto? Nuestro objetivo también es acá mirar qué elementos utilizamos para una red informática, los componentes, también clasificar qué tipos de redes hay. Nosotros sabemos que de pronto por allá alguna vez en el colegio, o si ya hay algunos que han tenido otro tipo de estudios más adelante, que existen diferentes tipos de red, ¿cierto? También los vamos a ver ya más adelante. Listo, acá nos da la definición de red, que fue lo que el compañero nos compartió en el inicio de clase de Ferney. Nos dijo que era una conexión de equipos. Acá nos dicen que son nodos. Permíteme un segundito que creo que alguien está conectándose. Entonces acá nos dice que ya es una conexión de nodos, ¿cierto? Cada ramita que yo veo acá es una conexión de un nodito, ¿cierto? Cada cosito que yo veo acá es una conexión de nodo. Así vienen las redes de computadores, exactamente, tal cual, con su, como quien dice, con su red matriz, que es esta que vemos acá en el centro, y de ahí se va distribuyendo por diferentes ramas, ¿cierto? En una empresa, si digamos exactamente, hay como un concentrador que tiene los switch, porque también vamos a hablar de switch. Cuando nosotros tenemos una red de informática, ¿cierto? Digamos, si es para un hogar, con el mismo modem, vienen sus conexiones para conectar equipos, por cable UTP, ¿cierto? Por nuestro famoso cable de red. Pero si yo no tengo, digamos,
una oficina, pues con ese nos alcanzaría porque viene como para 3 4 conexiones. Pero si ya tengo una oficina que requiere 20 30 40 50 60 y de ahí para arriba, existen unas cajas que traen como ya los concentradores que vienen varios switch seriados que son los que nos distribuyen la señal. ¿Para qué nos sirven esos switches? Para que la señal sea simultánea en todos los equipos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Sí, de nuestro módem sale un cable para ese switch y el switch nos lo distribuye ya a todos los equipos que nosotros tengamos. Los switches ya los vamos a compartir más adelante, pero para ir como abriendo el tema, vienen de 8 puertos en adelante, o sea, para 7 computadores porque uno es el que ingresa en nuestro módem, ¿listo? Entonces, eso es lo que nosotros, así como está ese mapita ahí, así es como a grosso modo vienen nuestras redes. Parten de un principal que es el que nos dejan y se va expandiendo por todo o sea, todos los equipos que necesitemos según las necesidades, exactamente, ¿cierto? Entonces acá nos dice que la definición de nuestra red, que es una estación que envía datos a otros elementos mediante hardware, ¿cierto? Los nodos son hardware, eso lo está diciendo ahí, los nodos, porque los nodos son hardware porque es el cable que nosotros utilizamos, o en su defecto, cuando nosotros utilizamos Wi-Fi, pero igual lo hacemos por un dispositivo, ¿cierto? Un dispositivo físico, así tengamos Wi-Fi que aparentemente no vemos el cable, no vemos nada, que tenemos en cambio, digamos, cuando ustedes ven que no tenemos cable de datos, sino tenemos es Wi-Fi. ¿Cuál es el dispositivo que nos permite hacer ese enlace? Que eso sí lo vimos cuando vimos la parte de hardware de nuestro computador. ¿Cuál es el dispositivo que nos permite transmitir cuando yo tengo Wi-Fi? ¿Alguno se acuerda? ¿No? En este momento no. Acuérdense cuando nosotros veíamos en el esto, porque aquí adelante ya todo viene enlazadito. Entonces, cuando nosotros vimos la parte de hardware, que eso fue en lo de introducción a la informática, vimos que había hardware y que había software. En nuestro hardware vimos que había tarjeta, o sea que nuestra torre o nuestro equipo trae una tarjeta de red, pero también trae una tarjeta inalámbrica. ¿Se acuerda que la vimos acá, que nosotros la mostramos, cierto? Esa tarjeta inalámbrica es la que me permite hacer la conexión por Wi-Fi, ¿cierto? Entonces, igual, así está la tarjeta interna adentro, así digamos yo no esté viendo físicamente el, el dispositivo ahí conectado. Esa tarjeta es la que me permite hacer la conexión. Obviamente la tarjeta va acompañada de un software, ¿cierto? Entonces, como va acompañada de un software para que tenga un funcionamiento, ¿sí? Entonces, el hardware y el software hacen que nuestra tarjeta pueda conectarse a Wi-Fi. Igualmente en los computadores ahora, los portátiles o nuestros celulares, que todos ya lo traen integrado, igual ahí viene una tarjeta también. El celular trae su tarjeta Wi-Fi también, ¿sí? Pequeñita, usa un chip, pero lo trae. Y nuestros computadores, lo que son portátiles y torres, ellos sí vienen con su tarjetica Wi-Fi, que inclusive a veces si se nos daña la podemos cambiar. O las torres traen también la tarjeta de red, cuando a veces hay esos daños, que viene la tarjeta de red PCI, que son las que se pueden adaptar a los sockets del computador. ¿Listo? Entonces vamos teniendo en cuenta todas esas cositas para lo de la red, porque ahí entramos a jugar con hardware y software en el manejo de las redes. ¿Listo? Entonces mira, acá inclusive nos habla, dice que se requiere software especializado, que pues no es tan especializado porque sencillamente pues es el que manejamos en las tarjetas, ¿sí? Y pues ya cuando tenemos a nivel empresarial, obviamente ahí sí va nuestra seguridad en la red, ¿cierto? Para mirar que no tengamos filtración de información y esas cosas. Entonces ahí sí ya tenemos que jugar con nuestra seguridad de redes. ¿Listo? Este es un ejemplo de una red, ¿cierto? ¿Qué vemos ahí? Ahí nos están diciendo que esta es una red informática, un ejemplo. Entonces, ¿qué nos dicen? Mira, aquí tengo una impresora, aquí tengo un computador, acá también, ¿cierto? Este es un escáner, ¿sí?
acá tengo otro computador con la diferencia que acá, en este momento tengo el medio, ahí mismo lo dice, mire, el medio de transmisión, que es el router que nos nuestro compañero Ferney en el inicio de la clase nos aportó como quien dice, el datico de qué es lo que nos deja nuestro medio nuestro proveedor de internet, que es lo que nos deja a nosotros siempre. Todo proveedor de internet nos trae su router que viene configurado ya con unos protocolos para que funcione en nuestra casa, que es lo que hace cuando nosotros le colocamos el nombre de la red y nuestra clave, ¿cierto? Esos son como unos protocolos ya que vienen estipulados. ¿Listo? Continuamos. Entonces, mira, ¿qué tenemos con nuestra red? ¿Qué podemos hacer con nuestra red? ¿Cierto? ¿Para qué nosotros tenemos una red? Uno, para compartir lo que hoy en día a todos nos gusta, ¿no? El famoso internet, ¿cierto? Nos llega nuestro modem y todos queremos conectarnos, ¿cierto? Entonces, cuando ya eso, pues compartimos información, compartimos datos, compartimos programas, compartimos impresoras. Una preguntita que ya hoy en día también es común. Desde mi celular puedo compartir la impresora, o sea, desde mi celular yo puedo imprimir. Si yo tengo una impresora, digamos, en Sí, mi casa, señora. ajá, sí lo puedo hacer, ¿cierto? Inclusive Sí, así no señora. sea Wi-Fi. Cuando es Wi-Fi, lo hacemos, alguno lo ha configurado alguna vez ha configurado la impresora en su celular. Doña Estela, ¿alguna vez No, lo ha hecho? señora. No, pero sé que sí se puede. Ujú, exactamente. ¿Cómo lo hacemos? Si yo no tengo una impresora Wi-Fi, sencillo. Comparto la impresora por un servidor, la comparto para que los equipos puedan imprimir desde ahí, si no es Wi-Fi. Si es Wi-Fi, ella misma me pide mi clave, mi usuario y mi clave del, ¿qué? Del internet y lo configura automáticamente. Sí, las que traen una pantallita ahí. Las que no la traen, el programa de instalación, que también eso lo vamos a hacer en la próxima clase o la siguiente si no alcanzamos mañana. Entonces, si no trae la pantallita, si son de esas que vienen que traen el símbolo en la Wi-Fi pero no traen la pantallita, el programa de instalación cuando lo hacemos en forma completa, no la forma simple, sino la forma completa, él nos va a preguntar en un punto de la instalación. Nos dice, ¿quiere la impresora Wi-Fi o por cable USB? Entonces, si yo lo voy a hacer, le decimos que Wi-Fi y él de una vez me va a informar que la primera vez lo tengo que hacer por cable. ¿Por qué lo hacemos por cable? Porque él me va a identificar mediante mi computador el usuario y la clave del internet. Entonces, la primera vez la conectamos por cable USB y luego ya él ya ahí mismo él nos detecta la clave la clave si la tenemos que digitar, me detecta la red que yo estoy manejando y digito la clave y enseguida ya nos va a quedar Wi-Fi. En ese momento ya yo la puedo compartir. Cuando ya la instalé en un equipo y él me detectó mi usuario del internet y yo ya digité la clave, en ese momento ya la puedo compartir para todos los equipos, inclusive Wi-Fi, teléfonos, tablet. En ese momento ya lo puedo hacer. Por eso la apreciación de doña Estela, muchas gracias, es correcta. Desde un celular yo puedo imprimir cuando ya tengo configurada mi impresora. Eso sí la debo tener configurada ya Wi-Fi, sea por la pantallita o sea por el cable. ¿Listo? Permítame un segundito ya. Ya les comparto un momentico. Listo, preguntitas hasta ahí, ¿alguna preguntita? ¿Listo? No No, hay señora. preguntitas. ¿Alguno tiene una preguntita? Ferney, cuéntame. ¿Tienes alguna pregunta, Ferney? No, no, señora. Ah, No, perfecto. No todo es que bien. vi que prendiste el micrófono. Listo. Entonces Gracias. continuamos. Entonces, listo. Aclaramos. ¿Cuál es la función de nuestras redes?
el compartir y la transmisión de datos entre equipos, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hacemos. Compartimos y transmitimos datos, ¿listo? En una red. En forma simultánea o digámoslo por lo menos en el caso de cuando nosotros compartimos, yo creo que la mayoría ya ha manejado OneDrive, no sino la herramienta del Drive que nos permite compartir archivos en forma simultánea, ¿cierto? Yo abro mi archivo, lo modifico, digamos, si yo estoy en un grupo de trabajo, digamos, así como ustedes que están en un grupo de trabajo, ¿cierto? Digamos, ingresan un documento y ese mismo lo pueden ir modificando cada uno de manera simultánea o después. No quiere decir que sean de una, sino sencillamente ese mismo archivo yo no necesito enviarlo cada vez que le hago una modificación por correo, sino sencillamente lo comparto por Drive y los demás lo pueden ir modificando y esas modificaciones ya me llegan a mí en el momento que las hagan o pues las puedo abrir, digamos, si no los abrí en el momento, pues ya cuando yo abra mi documento puedo tener acceso a esa información ya modificada, sin necesidad de generar. ¿Para qué hacemos esto? Para no generar copia y copia y copia del mismo documento, ¿cierto? Eso es lo que nos ayuda. En todo eso nos ha venido ayudando el uso de las redes desde que nació el famoso internet, que de ahí fue que se dio el mayor auge de nuestras redes de informática, ¿cierto? ¿Para qué más nos sirven? Exacto. Ahí no dice que para acceso simultáneo, dice a programas de información, equipos periféricos compartidos como las impresoras o los escáneres, que es lo que acabamos de hablar, ¿cierto? También puedo utilizar mi escáner desde el celular. Lo que pasa es que ahorita no lo hacemos mucho porque ya mi celular hoy en día trae mejor resolución que un escáner a veces en muchos casos. ¿Qué pasa? Que pues a veces sí la resolución, aunque tenga muy buen celular, digamos cuando yo necesito un documento a escala de 90 grados no me queda igual, por más de que yo lo intente no me queda igual. Entonces para eso todavía utilizamos los escáneres de las impresoras, ¿listo? Y para la comunicación, ¿cierto? Correo electrónico, foros, lo que hacemos hoy en día, redes sociales, todo eso. Y también una muy importante para el respaldo, ¿cierto? ¿En qué momento utilizamos el respaldo en nuestras redes? ¿Qué creen? ¿En qué momento lo utilizamos? Cuando hablamos de la parte de respaldo, ¿a qué cree que nos referimos? ¿No? ¿No les causa por ahí curiosidad mirar exactamente? Un ejemplo en el celular. ¿En qué forma cree usted que la red le colabora para hacer respaldo? De pronto en el almacenamiento de información a través de la nube. Muy bien, Ferney. No sé si muchos de ustedes han perdido su celular, ¿cierto? O se les dañó, ¿cierto? La forma más eficiente hoy en día, y ustedes yo creo que les ha pasado ya, es que yo sincronice mi celular con el correo electrónico, ¿cierto? Cuando yo sincronizo mi celular con el correo electrónico, cuando yo pierdo el celular, a mí me pasó alguna vez, ¿cierto? Yo perdí mi celular, me lo robaron. Y digamos yo el día anterior había guardado una información ahí súper importante, unas evidencias de un trabajo súper importantes. Pero pues yo tenía la precaución de guardar todo sincronizándolo. Yo lo tenía, gracias a Dios, diariamente. Oh, sorpresa, cuando compré el otro, simplemente sincronizando mi correo y mi número telefónico, todo me apareció ahí, todo, ¿sí? Hasta los contactos, porque tenía los contactos también sincronizados con ese programa de contactos de Gmail, que eso es muy importante también tenerlo. Todo se recuperó. Entonces, todas esas herramientas nos lo permitió, digamos, el correo y ese software de los celulares que hacen las copias de seguridad, ¿cierto? El WhatsApp también tiene sus copias de seguridad, y no sé si muchos se han dado cuenta que nosotros a veces tenemos en la configuración y nos aparece que cada cuánto quiero guardar las copias de seguridad. A veces eso es cansón y uno dice, no, pero es que me está guardando copias de seguridad cada ratico y no sé qué. Pero mira lo importante, en un momento dado, ¿verdad? Que lo necesitemos, es importante. De pronto no diariamente, no, pero de pronto mensualmente, semanalmente, con eso la información queda ahí. Los correos no, sino los contactos que a veces nos preocupan tanto, ¿cierto? Esa es una muy buena forma de guardarla, ¿cierto? Los contactos, acuérdense que de un celular se pueden exportar e importar.
Cuando yo me refiero exportar, ¿a qué me refiero? Sacarlos, ¿cierto? Sacarlos, ¿cierto? ¿Los saco qué? A una memoria, a un correo, ¿cierto? O inclusive en la tarjeta él me da las opciones a la tarjeta para guardar esa información. Cuando importo es exactamente cuando yo de pronto digo, no, yo tenía mi copia de seguridad en mi correo. Entonces le doy ahí que me importe los contactos. ¿Listo? Esas son como aclaraciones que nosotros vamos viendo como para mirar en qué nos benefician las redes informáticas. ¿Listo? Bueno, acá tenemos ya un ejemplo de nuestros equipos conectados. Si yo no tengo modem, acá quiero hacerles una pregunta. Si yo no tengo modem, yo puedo conectar un equipo, o sea, tengo dos equipos. Los puedo conectar simplemente con el cable de internet que nosotros tenemos, el que va por UTP. ¿Será que sí lo podemos hacer? Ya sería la conexión por cables, ¿no? Exactamente, pero lo puedo hacer sin Directamente modem. por cableado. ¿Qué creen? ¿Lo podemos hacer sin modem? Con los datos del teléfono, Sí, de la unas red. con los cables, con los datos del teléfono, sí. ¿Alguno lo ha hecho ya? Es muy fácil igual, ¿cierto? Nosotros le colocamos como una aplicación, no, ni siquiera ya viene ya. Para cuando nosotros entramos a redes, ahí aparece una opción que es dejar el computador, el celular, como punto de conexión a internet, ¿cierto? Y él se conecta, ¿cómo se conecta al computador? Como si fuera un cable que sale del modem, ¿cierto? ¿Sí lo han hecho? ¿Alguno ya lo ha hecho? O la otra es compartirlo también por Wi-Fi. Existen las dos opciones. Una que es por cable y la otra que es por Wi-Fi, ¿cierto? Compartiendo los datos del teléfono, ¿cierto? Vámonos con la siguiente. Acá, mira, acá nos habla de los nodos, ¿cierto? Que ya dijimos que era un nodo, ¿cierto? Es cada puntico que sale de nuestra central o de nuestro, para, digamos, hacerlo más claro, digamos, del modem de nuestra casa, cada nodito que sale, así sea el Wi-Fi, eso es un nodito que está saliendo ahí para nuestra comunicación, ¿cierto? Que son los elementos que nos permiten, mira, ahí nos dice el ente emisor, el ente receptor, que somos los que estamos recibiendo, los canales de comunicación, los protocolos de comunicación, que era lo que les decía yo que es lo que nuestro proveedor de internet nos coloca en el momento de la instalación. Eso es un protocolo. Lo pongo así porque hay más protocolos, igual en, en la cantidad de cosas que nosotros hoy en día hacemos, muchos de esos tienen protocolos ya de esto, el uso de redes sociales, la misma navegación que nosotros tenemos, todo eso tiene protocolos ya ¿de qué? De comunicación. Los dispositivos de comunicación, que es lo que nosotros tenemos para comunicarnos, y el operador, ¿sí? Acá me habla del operador, que es nuestro operador que nosotros tenemos en casa, ¿cierto? Acá me habla de los entes emisores y receptores, ¿cierto? Que son los que nosotros utilizamos para enviar y recibir datos, ¿cierto? ¿A qué nos referimos cuando nosotros enviamos y recibimos datos? ¿Que por qué medio lo hacemos? Aquí tenemos clarito, mira, tarjeta de red, ¿cierto? Que fue lo mismo que yo les decía ahorita. Independiente que sea por cable o sea Wi-Fi, tenemos un medio de comunicación. O si lo hacemos por el celular, en ese entonces cuando nosotros lo hacemos por el celular se convierte en nuestro modem, ¿cierto? O router, que es lo que ya hoy en día nos permite ya, o sea, digamos, el celular trae como un puente ya hoy en día, una herramienta que nos comparte datos o nos deja como anclado por por USB, que es cuando nosotros lo hacemos con el cable conectado, que fue lo que me comentó ahorita Ferney, ¿listo? Aquí nosotros vemos el dibujito de una tarjeta de red. Estas para PC, estas son las que trae nuestro famoso PCI, ¿cierto? Ese es el medio que nos permite a nosotros, o sea, el hardware que nos permite a nosotros
unirnos a una red informática, sea esta tarjeta de red o sea la tarjeta Wi-Fi, cualquiera de las dos, es por medio de esta herramienta. O sea, esta es como la clave, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta, porque eso sí de pronto se lo preguntan en la evaluación. O sea, ¿cuál es el medio por el cual nosotros nos comunicamos? ¿Cierto? Es por medio de tarjeta, ya sea tarjeta de internet o tarjeta Wi-Fi. ¿Listo? Que no se les vaya a olvidar. ¿Listo? Acá, aquí nos dice que nuestro medio también de conexión físico es el cable, y el medio inalámbrico pues obviamente. ¿Qué nos permite la tarjeta inalámbrica? La tarjeta inalámbrica nos lleva es por medio de ondas, él nos lleva la comunicación, ¿cierto? Entonces el cable es el que nosotros sí conectamos físicamente a nuestro equipo. Ya nosotros conectamos el cable. Ahorita vamos a ver los tipos de cable que están. ¿Listo? Bueno, como las unidades de bit que están, la distancia que está también, ¿cierto? Porque pues no sé si a alguno le habrá pasado, un ejemplo, si yo estoy en el primer piso, sobre todo cuando es conexión por Wi-Fi, y a veces estoy en el tercero, ¿y qué pasa con la señal? ¿Qué pasa con la señal si yo estoy en un primer piso y lo quiero compartir? Ay, perdóname, ¿qué pasa si yo estoy en un primer piso y quiero compartir mi señal a un tercero o cuarto piso? ¿Qué creen que pasa ahí? Se pierde un poco, ¿cierto? ¿Por qué? Por distancias. Además que los proveedores de internet, exacto, ellos nos colocan como un rango de distancia que debe existir ahí en el protocolo, precisamente para eso, para obligarnos a que cada uno tenga su propio internet. Y si no, pues imagínate, en un conjunto de 8 pisos, pues nos compartimos de uno solo y ahí nos beneficiamos. No. Entonces lo que ellos hacen es colocar como un rango precisamente para que eso no pase. ¿Listo? Mira, acá vamos a hablar de los tipos de cable que utilizamos. ¿Cuál es el más conocido? ¿Cuál creen que es el más conocido? ¿Qué creen que es el más conocido de nuestros cables de datos sí, cables que utilizamos para nuestra conexión interna, ¿no? Ya eso, este tipo de cable es el que nosotros utilizamos interno en nuestra casa, ya en nuestra oficina, en nuestro trabajo, ¿cierto? ¿Cuál creen que es el más ¿El conocido UTP? de esos tres? ¿Cuál me dijiste? ¿El UTP? El UTP, ese es el más conocido, ¿sí? Por costos y también por transmisión de datos, es uno de los que mejores transmiten datos. El STP, pues también, pero pues igual él viene un poquito más costoso porque es un cable blindado. Entonces, exactamente, es un poquito más costoso, pero pues la gran mayoría, la verdad, en el mercado, yo he utilizado, si le digo un 99%, el UTP, ¿cierto? Inclusive ahora con la llegada de la fibra óptica, ellos nos colocan la fibra óptica, pero internamente nosotros seguimos manejando, no sé, ¿quién tiene fibra óptica de acá? ¿Ustedes quién tiene instalación de internet fibra óptica? ¿Ninguno? ¿Hasta el momento ninguno? No, señora. ¿No? No, yo tampoco. Fermín tampoco. Es una conexión que ya está entrando. Mireya sí tiene. Sí, señora. ¿Qué diferencia notó entre la que viene por cable coaxial? Porque ellos, eso sí es otra cosa, ¿no? Que también lo veremos también el día de mañana. Que cuando nosotros vemos esas instalaciones que están haciendo por la calle, las que van en esas alcantarillas o por inclusive por los postes por donde va la luz, pero pues digamos en el caso ya a veces de conjuntos ellos lo tienen filtrado por donde van como la misma parte de las alcantarillas, entonces eso es por tierra, ¿no? Y usted va y mira, eso tienen un cablerío que ese sí viene por cable coaxial y en su defecto ahorita por
fibra óptica, pero apenas nos llega a la casa la fibra óptica, nosotros en la casa que tenemos ya UTP o nuestra conexión inalámbrica, que ya hoy en día pues uno en los hogares ya poco ve el cable UTP, sino es simplemente para las conexiones, evidentemente así a veces como cuando hay clases o cuando hay trabajos que sí lo requieren por la estabilidad que nos presenta la conexión por cable, que se nos cae menos la señal, ¿cierto? Por eso en algunos trabajos cuando hubo sobre todo la virtualidad nos exigían que tuviéramos en nuestra casa conexión por cable, porque la conexión por cable siempre va a ser mucho mejor que la inalámbrica. Lo que pasa es que la inalámbrica es comodidad, es que yo puedo trasladarme para donde yo necesite el computador y pues no va a tener problema, pero si ya lo requiero para algún trabajo, entonces ahí sí nos exigen que sea el, el tipo de cable para que no tengamos tanta pérdida de señal. Acá me alcanzan a ver este cablecito que yo tengo acá, este es un UTP. Claro que ahí también vemos el dibujo, sino que el dibujo está pequeñito. Este es un cable UTP. ¿Cuántos cablecitos nos trae nuestro cable UTP? Nos trae 8 cablecitos. Igual también vamos a ver la parte del ponchado. También lo vamos a ver, cómo ponchamos un cable, cómo lo probamos, ¿cierto? Todo eso lo vamos a ver en esta parte de redes 2. Entonces acá tengo, mira, 1, 2, acá venga lo desarrollamos, que se viene por lo que es viene por pares, ¿cierto? Entonces lo más... Y también trae esto también, mañana vamos a ver cómo es nuestro protocolo para el ponchado de cables. No es que yo tengo estos cablecitos y los coloco como yo quiera, no señor. Acá tengo mi cable UTP. En el centro trae un protector, los que de pronto han manejado alguna vez el cable UTP para alguna cosa, porque a veces inclusive lo utilizan para hacer otro tipo de conexiones que no son las de internet, también lo he visto que lo utilizan. Entonces por el centro trae como una bandita plástica. Esa bandita plástica, ¿para qué nos sirve? Esa bandita plástica nos protege nuestro cable, digamos, en el caso que yo necesite, digamos, en las orillas o eso. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, exacto, esto es alambre. Entonces si yo le hago fuerza, de pronto se me puede quebrar, ¿cierto? Me puede dañar la conexión. Cuando yo utilizo esa bandita, ¿cierto? Ahí el cable me queda protegido. Ya, porque la bandita no me deja que el cable se me dañe, ¿listo? Entonces, cuando yo tengo mi cable UTP, ¿qué otro dispositivo le ponen en las puntas? ¿Alguno lo ha visto? El dispositivo que le ponen en las puntas para hacer la conexión de nuestro cable de red. ¿Alguno lo ha visto? Son unas terminales transparentes, cuadraditas. Terminales RJ45. Muy bien, Ferney. Sí, son unas terminales. Que son estas. Que creo que el fondo no lo deja ver muy bien. Mírenla. ¿Ahí la ven? RJ45, que es la que nosotros le colocamos a nuestro cable coaxial no, nuestro cable UTP, y nos permite tener una apreciación así como esta, ¿cierto? Tener nuestro cable ponchadito, eso es lo que nos permite, ¿cierto? Esto es lo que nosotros finalmente llamamos nuestro cable de conexión para red. ¿Listo? Ahí ya nos queda con nuestra terminal y todo. Espérame que yo lo tenía conectado y los conecté. ¿Listo? Yo por lo general trabajo, sobre todo exactamente cuando tengo las clases, lo trabajo con cable para evitar pérdida de información. ¿Listo? Entonces acá vimos ya nuestros 3 cables de datos. Mira, ahí me habla, mire que los STP son los cables blindados y los UTP son los que más utilizamos nosotros. También existen los cables de teléfono, que inicialmente con ellos fue que se iniciaron las redes de computadores, ¿cierto?
Algunos no creo, de pronto ustedes no alcanzaron, pero no sé si de pronto sus papás o eso, cuando inició la era del internet, se hacía por medio de cable telefónico. ¿Qué no, cuál era la desventaja de ahí? Uno, los costos eran muy altos. Y dos, que se hacía por tarjeta modem, que es una tarjeta como parecía a la internet, que venía conectada a nuestro equipo, o sea, se llamaba nuestra tarjeta modem. Y que nos permitía, nosotros conectábamos en la casa, digamos, una conexión para nuestro teléfono y otra conexión para nuestro internet. Hoy en día también igual es exactamente el mismo proceso, solo que en esa época, si yo estaba hablando por teléfono, no podía navegar. Y en su defecto, si yo estaba navegando, no podía hablar por teléfono, tenía que hacer un solo proceso a la vez. Entonces, pero igual, de ahí fue que vino la gran expansión del internet, que es lo que tenemos hoy en día. Ya hoy en día estamos ya en el que en el hecho que nosotros podemos hacer multitarea ya, podemos contestar, podemos hacer, podemos navegar, podemos compartir, podemos, ¿no? Sobre todo en la parte de redes sociales, estoy llamando y estoy enviando información, ¿cierto? Al mismo tiempo. Entonces eso no lo podíamos hacer hace, que te digo yo, 20 años más o menos, 20 a 20, un promedio de 20 a 25 años, que fue cuando empezó el internet aquí en Colombia por medio telefónico. ¿Listo? Acá nos están hablando del cable coaxial, que es la parte que nosotros le comentaba a usted, que cuando nosotros vamos por la calle y vemos esos regueros de cable o a veces por el piso ya, que pues lo están implementando ya en muchos casos, vemos es ese tipo de cable, ese es el que nos traen. Y ahora que ya, digamos, están quitando el coaxial, lo están pasando a fibra óptica, que ya es lo que nosotros llamamos para aumentar la velocidad. Y esto que de pronto ya nuestra compañera Mirella, ella sí ya ha tenido la experiencia ya de ver la diferencia entre la conexión por cable o la conexión por fibra óptica. Claro, digamos que un ejemplo, si yo tengo en mi casa una velocidad de 100 megas, ¿cierto? Si ya lo pasamos a fibra óptica, fácilmente podemos tener 300, 500 megas, casi que por el mismo costo, porque la velocidad por fibra aumenta muchísimo. ¿Listo? Bueno, acá estamos viendo nuestra fibra óptica. ¿Cómo creen que sea la transmisión por fibra óptica? ¿Alguno de pronto me puede compartir cómo cree que sea la transmisión por fibra óptica? ¿Qué ha escuchado que es la fibra óptica? ¿No? Bueno, lo que se ha conocido como fibra óptica es que son LEDs. Así como nosotros tenemos nuestro cablecito, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestro cablecito de UTP, ¿cierto? Nosotros igualmente, pero pues eso sí ya son muchos más cablecitos, ¿cierto? Igualmente viene la conexión por nuestra fibra óptica. Son muchos cablecitos que son LED. No sé si alguno ha visto los últimos años los árboles navideños LED. ¿Alguno los ha visto? Más o menos similar. Sí, Mire, sí, ¿cierto? Más o menos similar viene nuestra fibra óptica, ¿cierto? Es así, vienen varios cablecitos que son LEDs y eso es lo que nos da la rapidez en la información, ¿cierto? Que ya viene por LED. La transmite y la expande mucho más rápido que la coaxial, ¿sí? Pero por eso les decía, en nuestros hogares, o sea, viene nuestra instalación por fibra óptica hasta la entrada de nuestra casa, ¿sí? Pero de ahí de la entrada de nuestra casa ya nosotros miraremos si tenemos la conexión o por Wi-Fi o por cableado, que el más común, eso sí es el UTP, el más común, no el
El cable blindado en muy pocas ocasiones lo vemos, a no ser que sea, digamos, para una empresa que de pronto quiera hacer la inversión, porque en costo sí es un poquito más alto. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Entonces ahí viene y me dice cómo va la fibra óptica. Me dice que es un compuesto por un núcleo de fibra de vidrio rodeado de malla sintética, recubrimientos internos y externos. Los datos se transportan a través de pulsos de la luz. ¿Sí es lo que les digo? Que es por LED, que es lo que nos da la rapidez en nuestros datos, y eso es lo que nos permite que hoy en día tengamos ya la velocidad que muchos están teniendo en la navegación al internet. ¿Listo? Porque como cada día nosotros queremos es rapidez en información, ya nosotros no nos queremos demorar tanto en una transmisión de información, nosotros queremos que todo sea ya simultáneo. Todo eso es lo que nos ayuda ya a la transmisión de información. Bueno, acá nos habla también de los medios inalámbricos, ¿cierto? Que es mediante ondas o microondas, que también igual, o sea, hoy en día han mejorado muchísimo. O sea, ya nosotros tenemos tarjetas inalámbricas que nos dan buena velocidad, o tenemos nuestras famosas repetidoras, ¿cierto? Que también nos permiten, digamos, en una casa, si de pronto es muy grande, nos permiten hacer la transmisión para que sea mucha más rápida la información y no se nos pierda, sobre todo que no se nos pierda cuando no nos gusta ver cables regados por las esquinas, o eso, que hay mucha gente que dice no, es que yo no quiero ver el cable por ahí, no sé qué. Entonces lo que utilizan a veces son que son parecidas al módem, unas antenas repetidoras. También mañana vamos a ver cómo es el funcionamiento de esas antenitas que nos ayudan. Los famosos, no sé si los han escuchado, los famosos TP-Link, ¿cierto? O rompemuros, ¿cierto? Para eso es que nos ayudan a la transmisión de nuestra información. Acá estamos viendo, no sé, bueno, en esta parte es la parte ya de satélites, ¿cierto? Que es lo que nos permite que nosotros tengamos nuestro internet, ¿cierto? Las famosas antenas, ¿cierto? Que nosotros decimos, no, es que Claro tiene más antenas, no es que Movistar, no es que no sé qué, no es que Tigo, ¿cierto? Eso es lo que hacen los proveedores de internet. Ellos se comparten sus antenas, ¿sí? Para nosotros tener ese servicio, ellos se comparten unas antenas que vienen a un satélite. No sé, acá algunos, porque eso también se remonta a una época, digamos, hoy en día vienen muy, como ya muy sofisticada esa parte, pero no sé si alguno de ustedes ha estado en donde están esas antenas en Chocontá. Esas también de hoy en día no es que tengan la función que cumplieron en su época, pero mira, este dibujito que yo les estoy ahí mostrando, ¿sí lo ven? Que les estoy mostrando acá con el mouse. Este dibujito representa una de esas primeras antenas que fueron creadas. Yo las conocí, la verdad, en el municipio de Chocontá en su época, que eran, mejor dicho, o sea, que las cuidaban como el mejor tesoro del mundo, porque eran pues una representación precisamente de esas comunicaciones que se podían hacer exactamente hace, que le digo yo, 30 años, ¿cierto? Venían de esta forma, por eso las coloqué, porque las que hoy en día vemos ya son muy, muy diferentes. Pero pues esa es una representación de cómo nos llega esa señal, ¿cierto? Nos llega por medio de esas antenas, ¿cierto? Que es lo que a nosotros nos permite tener como esa comunicación nosotros ya en la puerta de la casa, ¿cierto? Ya hoy en día exactamente cada proveedor crea sus antenas. Alguna vez un familiar que tengo yo, precisamente porque conocí esas antenas, me decía, no, ya hoy en día esas antenas no representan nada, es muy poca la utilidad que tienen. Me decía él, eso es como ya usted instalar, un ejemplo, en la casa, cuando le instalan a uno, sobre todo cuando uno compra internet por el que viene inalámbrico, se me fue el nombre ahorita. No es Tigo, sino hay uno que viene inalámbrico. Bueno, uno que vende televisión, y ellos le instalan a uno una antena, en vez de venir por cable, le instalan a uno una antena en la casa. Y entonces
Me decía, esa antenita tiene mucha más cobertura de lo que tienen esas antenas hoy en día, porque esas antenas son gigantes. Entonces ya las que llamamos hoy en día que dicen que vienen con tanto inconveniente, las 5G, ¿cierto? Claro. Entonces hoy en día ya esas antenas anteriores quedaron obsoletas. Acá nos habla también de nuestros infrarrojos, que todo eso nos ayuda para la comunicación, ¿cierto? Los, los LED fotodiodos, ¿sí? ¿Alguno ha manejado los LED? Esos LED que vienen de bombillito, como para que entendamos la parte de esa conexión. Son bombillitos, los mismos que vienen exactamente en los árboles de Navidad antiguos, ¿cierto? O los que a veces vienen en, ¿qué le digo yo? El que prende de pronto el los carros ahora cuando dan las direccionales, todo eso son LED. Hoy en día mire que mucha tecnología viene a base de LED, que uno por economía, ¿no? Hasta las mismas casas ya tenemos bombillos ahorradores, que muchos vienen con carga LED. Eh, Cintas, todo eso. Acá tengo por lo menos una cinta. Mañana vamos a ver de pronto como una conexión para ver cómo transmite, exactamente cómo transmite señal, cómo lleva. Por eso es que nos permiten ya exactamente, como son inclusive ahorradoras, ¿cierto? Nos ahorran en energía, y también están en qué, están en la era de la transmisión de información, ¿cierto? Dice que la señal se recoge a través de pequeñas receptoras en línea recta con el emisor a través del reflejo de paredes o techos. Se usa para soluciones de corta distancia, ya que entre las condiciones atmosféricas interfieren, exactamente. Y ahí nos pone uno como el del control del televisor, exactamente. El control del televisor también es otro que viene con su famoso LED ¿para qué? Para hacer como la pulsación, el infrarrojo para hacer la pulsación, que nos permite cambiar de canal, o que nos permite apagar, o que nos permite utilizar las opciones que nosotros necesitamos. ¿Listo? Nuestro ancho de banda. ¿Qué creen que hablamos cuando decimos ancho de banda? ¿No? ¿No se les ocurre nada? Nuestro ancho de banda es lo que nosotros llamamos como la velocidad de nuestro internet, ¿cierto? ¿Alguno alguna vez ha hecho algún experimento de cómo manejar cómo saber qué velocidad realmente tiene su internet? Vamos a ligar a Camila que mi celular. ¿Alguna vez lo han hecho o no? Bueno, voy a dejar de compartir un momentico esta. ¿Sí lo han hecho? Mireya. Yo sí, ¿Sí? ¿Cómo lo hiciste? Por un test de velocidad, ¿cierto? sí, señora, por Google. Saber qué Por velocidad Google, tengo. exactamente. Hoy en día es muy fácil hacerlo por Google Chrome. Tenga el proveedor que tenga, yo puedo hacer ese test de velocidad que me permita conocer cómo está mi internet, si realmente yo tengo la velocidad que tengo. Espérame a ver un momentico. Voy a parar un momentico la transmisión para hacer esa prueba del test de velocidad para los que de pronto no lo han hecho. Inclusive eso se puede hacer hasta en el celular. Entonces voy a compartir pantalla un momentico para que vean ese test de velocidad. Listo, pues les compartimos. Ya les sigo la presentación. Entonces, exacto, así como nuestra compañera Mireya nos dijo, entramos a Google. Vamos a hacerlo de cero, ya lo tenía abierto, pero vamos a hacerlo de cero.
y acá le decimos test de velocidad. Ahí hay muchos, hay inclusive cada proveedor tiene su test de velocidad, pero vamos a hacerlo con el primero exactamente. De pronto ahí le doy en inicio y él empieza como un barrido. Inclusive me dice hasta el proveedor, cierto, ahí me está haciendo como el barrido de mira, todavía me está dando ahí la estadística, que eso me ayuda para yo determinar si realmente mi proveedor de internet está dando la velocidad que yo compré, ¿cierto? Mira, acá me dicen que en descarga tengo 21.87 megas y en subida tengo 10.17, ¿cierto? Está maluquito. O sea, ¿qué quiere decir? Que hoy el internet está bien regulimbis, ¿no? Porque supuestamente yo tengo 100 y mira lo que me está dando. Ahí es donde uno dice, hora difícil para la conexión. Entonces eso mismo puedo hacer yo, ¿cierto? Cada uno de ustedes, inclusive desde el celular, puede hacerlo. ¿Qué me está diciendo en este momento? Que yo de descarga tengo 21.87 megabits y de subida tengo 10.17. O sea que para enviar archivos en este momento está muy lento el proceso, ¿sí? Y por eso es que a veces digo, no, pues es que yo estoy subiendo un archivo y no es que esté pesado, pero se me demoró, ¿cierto? De pronto al descargarlo está un poquito más rápido, pero al subirlo está demorado. Entonces ahí es donde yo debo tener en cuenta exactamente. Hoy en día ya con la fibra óptica, el proveedor está ofreciendo lo mismo de descarga que de subida. No sé si de pronto a Mireya cuando le ofrecieron su servicio de qué de internet le explicaron eso, ¿sí? Mireya, ¿me corriges? Cuando le ofrecieron su servicio de... Pero yo hago el ejercicio de mirar cuánto tengo y me provoca ir a hacer el reclamo porque tengo menos de lo que me ofrecieron. O sea, siempre está súper lento y eso es que es por fibra óptica. O sea, hiciste el ejercicio y sale menos. Sí, profe. Exacto, cada uno, mira, esta es si lo vieron, es un aplicativo muy sencillo y ahí es donde efectivamente, mira que yo les doy unas recomendaciones a veces a mis usuarios cuando tienen ese tipo de problema que dicen, no, pero es que el internet está lento, no, pero es que el internet se cae, no, y yo les digo, mira, guarden pantallazos, guarden foticos de cada una de esas veces que usted detectó que su internet estaba malo, ¿cierto? Porque a veces, digamos un ejemplo, a veces le cobran a uno unas tarifas, no, pero si es que usted tiene internet de mil megabits, no sé qué, o de 500 y uno dice, no, hijo de puchica, pero ¿en dónde? Porque es que a veces, ¿verdad? Uno ve y es re lento el sistema, por lo menos en el caso mío, ahorita, digamos, es por cable, acá todavía viene por cable porque no han terminado de instalar la fibra, pero igual, o sea, para las 100 megas que ellos me ofrecen de descarga, hay 20 y la subida está en 10, entonces está gravísimo, exactamente. Entonces lo que uno hace es guardar esos pantallazos y tenerlos como evidencia al proveedor. En el caso a veces de muchas reclamaciones sirve, porque hay mucha gente que puede retirarse digamos, en forma, digamos, finalizar un contrato sin tener inconvenientes con el proveedor, justificando que está incumpliendo, que el mismo proveedor está incumpliendo el contrato, ¿cierto? Entonces dice, no, yo termino el contrato acá porque usted me está incumpliendo, usted me está facturando, un ejemplo, en mi caso me están facturando 100 y me están llegando 20, ¿sí?
Que también hay otra cosita que debemos tener en cuenta ahí en ese ancho de banda, también, ¿sí? Los equipos que tenemos conectados, ¿cierto? Porque también esa es otra. Si yo tengo 100 y de pronto tengo, sí, pero claro que ahorita acá no estamos conectados, de pronto los celulares, pero pues eso no es mucho. Pero pues un ejemplo, tampoco no. Un ejemplo, 3 celulares, 4, o póngale 4 dispositivos. La señal también se distribuye en ese número de equipos que estén conectados, ¿sí? Los celulares obviamente no es que consuman el mismo ancho de banda. Ahí sí, digamos, pues cuenta más es como equipo de digamos, si es impresora, si es computador. Pero igual, exactamente, cuando nosotros nos conectamos a nuestra red, que como les explicaba inicialmente, ¿cierto? Cuando yo estoy hablando de red, estoy hablando de equipos de cómputo, estoy hablando de impresoras, estoy hablando de celulares, tabletas, todo eso entra en mi grupo de red para la conexión a información. ¿Qué me da mi grupo de red? Digamos, en la casa que les preguntaba inicialmente. Claro, los celulares hacen parte de mi grupo de red, los computadores hacen parte de mi grupo de red. ¿Cómo nos conectamos al grupo de red en una casa para los que no estaban inicialmente, porque unos que se conectaron? Por medio de nuestro proveedor de internet. ¿Qué nos da nuestro proveedor de internet? Un usuario y una clave, ¿cierto? Cuando nuestro proveedor de internet llega, entonces nos da un usuario y una clave para poder hacer esa red. Mediante esa red, no más con solamente esos daticos, por eso es que en nuestra casa podemos tener nuestra red doméstica, no más con ese usuario que él nos da, ahí no más con eso ya tenemos nuestra red, porque en ese momento nosotros podemos ya compartir, digamos, si tenemos una impresora podemos compartirla, si tenemos un computador podemos acceder al computador, o si tenemos 2 o 3 también, digamos, podemos acceder de pronto si digamos en la casa tenemos un equipo de escritorio principal y ahí tenemos, digamos, un backup y yo quiero que todos los usuarios puedan acceder a ese backup. No más así con ese modem que nos entrega el proveedor de internet y la infraestructura de nuestra red que ellos nos dan, con eso nomás podemos armar una red en la casa, con eso es suficiente. Podemos compartir la impresora, podemos, si ya es una impresora de red, podemos exactamente configurarla para nuestra red, eh, podemos compartir los documentos que nosotros necesitemos. Si necesitamos compartir documentos entre nosotros, podemos compartirlos, que también hoy en día lo podemos hacer por Drive, esa es otra alternativa, pero físicamente a veces también lo podemos hacer nosotros internamente en la casa. Eso lo vamos a ver mañana, cómo podemos compartir nosotros documentos en nuestra red simplemente teniendo nuestro modem que nos da el proveedor de internet y nuestros computadores. Podemos compartir la información. Mañana lo vamos a ver cómo hacemos. Es de una manera muy sencilla, simplemente con el con el uso de ese proveedor, con solamente yo conectarme a mi clave del Wi-Fi, y ya puedo entrar a compartir información si tengo los permisos, obviamente, porque debo darle unos protocolos exactamente, que eso a eso es lo que llamamos protocolos, es como los permisos, las pautas que yo le doy al computador para que pueda compartir esa información. ¿Listo? Entonces ya nos quedó claro nuestro ancho de banda acá, ¿cierto? Quería hacer ese ejercicio para que nos quedara claro qué es nuestro ancho de banda. Es la capacidad de transmisión del canal, lo que nosotros vemos para poder comunicarnos, exactamente lo que hicimos en ese ejercicio ahí pequeñito. Esa es nuestro aire, es donde nosotros hablamos de nuestro ancho de banda. ¿Listo? Nuestro protocolo de comunicación, aquí es donde ya venimos exactamente a lo que les acabo de comentar, ¿cierto? Que por más de que nosotros tengamos, digamos, acceso ya a esa información, deben haber unas normas, como todo, exactamente, ¿sí? Debe haber como los permisos, ¿sí? Porque todo el mundo no puede conectarse a mi internet. Bueno, si yo les doy la clave, pues sí, obviamente, pero si no, no, porque eso viene con unos protocolos, viene también con unas distancias, ¿cierto? Todo lo que nos permite que nosotros podamos conectarnos, pero no es conectarnos porque sí, no, él viene con unas reglas y con unas conexiones, inclusive en muchos casos que también igual lo vamos a ver, cuáles son las direcciones IP, que también
en las empresas o digamos, en casas también a veces lo he visto cuando les gusta mantener su información como guardada de pronto en el caso que hay contadores o que hay abogados que saben que de pronto la información es muy susceptible porque como les digo, si hoy en día nosotros con un programa, porque también lo hay, no sé si alguno de ustedes habrá experimentado los programas que capturan las claves de los Wi-Fi. Si hay alguna persona que me rompa esa clave que yo tengo como mía y logró filtrarse, ¿cierto? Supóngase que yo tengo mis archivos personales compartidos para mi grupo de red, entonces corro riesgo. ¿Qué hacemos para que el usuario no pueda hacer eso? Nuestra dirección IP. Generalmente, cuando nosotros tenemos nuestro computador, lo digamos que nos lo instalan, siempre nuestro proveedor nos lo deja automático, siempre, o sea, sin dirección IP, ¿no? Es automático, no es que no tenga dirección IP, sino es automática, o sea, el sistema, digamos, cada vez que yo reinicie mi equipo, me cambia la dirección, ¿sí? Entonces yo no siempre voy a tener la misma, sino me va a cambiar la dirección IP. Entonces, pues generalmente no la dejan así. Cuando hay casos de verdad de empresas y eso, a ellos sí les gusta protegerse y colocan sus direcciones IP para proteger la información, para que cada vez que alguien necesite conectarse a ese modem tenga que tener una dirección IP. Entonces, también igual todo eso lo vamos a ver, cómo es la configuración de una IP, cómo nosotros sabemos nuestra IP en nuestro computador. De pronto algunos ya ustedes algún día han hecho el ejercicio del famoso ping, de pronto sí, pero pues eso también lo vamos a hacer el día de mañana. Hoy vamos a ver la parte conceptual, todo lo que es la parte conceptual para mañana ya, irnos a la parte práctica. De pronto abarcamos unas 2 clasecitas más en esa parte, según lo que veamos cómo nos rinde el tiempito. Obviamente sí, mira, si tienen alguna pregunta me dicen para ir mañana ya, bueno, en la parte práctica igual también vamos resolviendo las dudas e inquietudes, que pues es más fácil, pero igual la parte conceptual es importante. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que resolver unas evaluaciones en plataforma. Entonces, acá lo que nos habla de los protocolos de seguridad son las normas, las reglas y normas que hacen que, verdad, nuestras redes funcionen. Todos, ¿sí? O sea, nuestro proveedor de internet, claro, es una red. El proveedor de Movistar es una red, digo, todo. ¿Y qué hacen ellos para protegerse en ellos allá en sus capacidades, en sus usuarios, todo lo que tienen que llevar? Tienen unos protocolos y tienen unas normas, ¿sí? No sé si ustedes en el PIN que vimos ahorita, bueno, de pronto ahorita lo hacen ustedes cada uno desde su casa, en ese PIN que nosotros hicimos ahí, inclusive ahí me dice el proveedor de internet que yo tengo. O sea, es muy, muy, muy eficiente. Espera un momentico, lo devuelvo un momentico ahí para que ustedes se den cuenta que eso sí se me olvidó recalcarles. Ya lo compartimos de nuevo. Mira, acá vemos en nuestro test. Mira, él me dice que mi proveedor es Claro, ¿cierto? Entonces, exactamente, en ellos ya tienen unos protocolos que saben que mi IP pertenece a Claro, ¿cierto? Cada uno de ustedes igual puede hacerlo. Como les digo, hay muchos, muchos, muchos test de validación de esa información y lo pueden hacer en cualquier momentico para que lo tengan en cuenta. Eso ayuda mucho para que uno esté enfatizado en si realmente o cuando el proveedor les les instala el internet, que esa es otra cosa que podemos hacer. Apenas el proveedor me instala el internet, entonces yo hago un test de velocidad y ahí sé si realmente el proveedor me está dejando el, el sistema con la velocidad que me está ofreciendo, ¿cierto? En el caso de Mirella, que dice que lo encontró muy bajito, sí, uno puede ser también, a veces hay picos en los que sí realmente es imposible, de pronto a veces, ¿verdad? En este tipo de horario que todo el mundo está en la casa, que todo el mundo está en la navegación, entonces pues puede que sí exactamente existan esas inconformidades
con el que, con la navegación. ¿Listo? ¿Cuáles son las... ¿Alguno me necesita? Espérame un segundito. ¿Alguien levantó la mano? Mireya, cuéntame. Profe, pero ahora lo traen para conectarse con el código QR. Ahí mismo ya uno tiene acceso a la red de donde uno esté. O sea, más fácil. Sí, claro, no, sí. Igual, o sea, lo que pasa es que exactamente, ya hoy en día, eso les decía yo a ustedes, hoy en día ha mejorado ya exactamente muy, muy bueno su aporte. Pero igual, o sea, este tipo de conexiones que nosotros estamos viendo de red aplican. Lo que pasa es que para, digamos, para en el caso de tu casa ya hay mucha facilidad exactamente por el código QR. Pero digamos, en el caso tuyo todavía tienes el modem que te da el acceso por cable, ¿cierto? ¿Cierto, Mireya? Sí, sí, profe, Sí, sí. exacto. El QR lo utilizan más que todo es para el celular. Sí, sí, Exacto. a eso me refería. Ajá, Tiene acceso. exactamente. Sí, para los celulares, exactamente. Todo eso es lo que hace. O sea, día a día, afortunadamente, hemos venido evolucionando mucho. Por eso yo les decía ahorita como en la mitad de la clase les decía que inicialmente el internet estaba por línea telefónica, que pues de pronto ustedes no alcanzaron a ver esa época, que si yo estaba hablando por teléfono no podía conectarme a internet, o si estaba en internet no podía estar hablando por teléfono, tenía que estar haciendo una de las dos cosas. Hoy en día ya eso pasó, mejor dicho, ya como quien dice eso, exactamente, estoy hablando de hace más o menos unos 25 años. Pero ya hoy en día exactamente con la llegada de nuestra banda ancha, ¿sí? Que a eso es lo que le llamamos, porque igual sigue siendo banda ancha, por más de que sea fibra, sigue siendo aún banda ancha. Con la llegada de nuestra banda ancha, todo eso se ha mejorado. Cuando llegaron los primeros chats, no podíamos hacer lo que hacemos hoy en día, de, digamos, de estar hablando por teléfono y estar enviando una imagen o estar enviando un archivo, ¿cierto? O un ejemplo, que ya lo hacemos muy fácilmente y eso ya me he dicho es una cosa rutinaria. Si yo estoy hablando por teléfono y puedo mirar un contacto, la llamada no se finaliza. En, en dispositivos anteriores sí pasaba eso. O sea, son como ya evoluciones que han venido llegando al que al mundo afortunadamente, pero igual todo sigue manejándose bajo unos protocolos. Es más, los mismos protocolos que fueron creados cuando nació Internet, que también exactamente, eso ya estamos hablando de hace más o menos 30 años que vino el nacimiento de Internet, ¿cierto? Los mismos protocolos se vienen manejando hoy en día, solo que se ampliaron, ¿cierto? Se ampliaron, ¿por qué? Por la cobertura, porque hay más usuarios. Hace, digamos, un ejemplo, hace 15 años no tenía el internet la cantidad de usuarios que tiene hoy en día, ¿cierto? Entonces se fueron ampliando esos protocolos. Pero claro que sí, mire, ya muy acertado tu aporte que nos facilitas exactamente que ya viene por código QR la conexión. ¿Listo? ¿Quién más me tenía alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nadie más? Listo. Entonces continuamos con cuáles son las funciones de nuestros protocolos, que exactamente lo que le decimos, esas de por sí vienen ya desde que se creó porque nuestra red más grande a nivel mundial es el internet, esa es nuestra red más grande que tenemos y que fue como quien dice, lo que amplió todo lo que nosotros hoy en día tenemos fue el internet. La llegada del internet fue lo que innovó, lo que trajo, lo que acortó las distancias, en el mundo de las comunicaciones. Ahí sí que digamos ni les digo porque digamos lo que nosotros hace 20 años una llamada telefónica tenía unos costos exagerados, ya vemos hoy en día nuestros planes y son ilimitados, por eso ya es que hoy en día a nosotros nos gusta hablar por teléfono 24 horas, porque ya digamos si yo hablo o no hablo lo mismo me cuesta, ¿cierto? Entonces a eso exactamente, a eso como que vamos, pero en sí los protocolos siguen siendo los mismos. Entonces, ¿qué nos dicen los protocolos? Establecer que un nodo está listo para comunicarse, verificar
y recuperar errores, enumerar los mensajes para comprobar si llegan o no llegan en secuencia correcta, controlar el destino de los mensajes, decidir qué elemento emitir y cuál recibir. ¿Sí? Esto, digamos, un ejemplo, nos podemos colocar el ejemplo del WhatsApp, exactamente lo mismo. Entonces, cuando hay el internet, cuando no está, cuando está la señal, cuando no, cuando la línea está activa, cuando no está activa, cuando la SIM card está molestando, cuando no está molestando, ¿cierto? Todo eso ya hoy en día lo determinamos de una forma muy fácil. Es más, hoy en día yo creo que el celular, el computador a nosotros nos molesta y como usuarios ya tenemos el conocimiento ya hoy en día de decir qué fue lo que le molestó al computador. En muchas, digamos, a mí me llegan muchos usuarios que me dicen, no, mira que es que a mi computador le está molestando el disco duro porque yo le sentí un sonidito, o no, mira que mi computador empezó a mostrarme un mensaje que decía que tenía error en la memoria, o no, sí, ya de por sí muchos usuarios ya con la información que tienen hoy en día, ya básicamente diagnostican qué le pudo haber pasado al computador, ¿cierto? Entonces, en los celulares sí más porque ya digamos que como convivimos con ellos más a diario que con el computador, entonces pasa mucho más. Entonces yo ya digo, no, mire que a mi computador, un ejemplo, una cosa que pasaba mucho antes y que ya hoy en día uno no lo ve, decían los usuarios, no es que a mí no me escuchan, el celular se dañó porque a mí no me escuchan, no mentira, no se dañó, ¿cierto? El celular tiene dañado el micrófono, ¿cierto? Y si yo no escucho es el audífono, ¿cierto? Pero ya hoy en día toda la gente ya llega allá al sitio donde hacen el soporte técnico y dice, no, tú me hace un favor, ¿cuánto vale el arreglo del, del micrófono, del audífono? ¿Cuánto vale el arreglo en...? Sí, ya todo el mundo está asociado con esa terminología de saber qué le pasó hace unos años, no. ¿Listo? Vámonos con la siguiente. Bueno, acá están los dispositivos de conexión que utilizamos, ¿cierto? Entonces, en los equipos que nosotros tenemos hoy en día, exactamente el modem, el hub, el switch, el router, el bridge y el gateway, que ese último, bueno, los que más nosotros conocemos es el modem, que nosotros, o el router, que son los que nosotros decíamos que es los que nos trae nuestro proveedor de internet, ¿cierto? El switch, que se acuerda que nosotros dijimos que era el que nos permitía expandir nuestra señal de nuestro modem, ¿cierto? Nuestro modem trae para una cobertura de 4 equipos por cable, ¿no? Por cable, estoy hablando por cable porque pues igual inalámbricamente sí el que tenga la clave se puede conectar, pero por cable nuestro modem que nos da el proveedor de internet tiene para máximo 3 porque uno igual es el que va al equipo principal. Entonces, si yo quisiera de pronto conectar un ejemplo, si yo quiero una mini oficina en mi casa, si yo quiero conectar más equipos por cable, no podría. Entonces, ¿qué utilizamos hoy en día? Que inclusive no es que, digamos, cuando yo lo necesito para una pequeña empresa, no es que sean de gran costo, son los famosos switch, que igualmente es un aparatico que viene igual que nuestro modem, pero ya, digamos, como les explicaba inicialmente, no es el mínimo de switch, el mínimo de puertos que trae un switch son 8 puertos, de ahí para arriba 8, 16, 32, 64, acuérdense que es por múltiplos de 8, entonces exactamente ahí van subiendo ya en conexión. Cuando ya entramos a manera de empresas, por eso es que cuando de pronto alguien ha tenido la oportunidad de estar en una empresa grande, ¿cierto? Tienen ya unas cajas que igualmente van con sus suites seriados, que pues obviamente cuando ya tenemos ese tipo de dispositivos ya llevan otro tipo de protocolos que también igual los vamos a ver ahí en cómo es la configuración de ese tipo de dispositivos, ¿cierto? Entonces el modem, exactamente, mira acá lo dice, que es el que convierte la información digital en análoga, es como el modulador, ¿cierto? Nos permite el procesamiento de información a través de lo que nosotros tengamos en nuestro entorno, un ejemplo, las líneas telefónicas, lo que nosotros tengamos, ¿listo? Eso es como lo que nos permite nuestro modem. Bueno, acá me muestra que es la señal analógica, que es la que se repite y ahí nos muestra como nuestra onda, de que esa es la señal que nuestro modem nos ayuda a convertir para que nosotros podamos tener
la señal que nosotros tenemos. La señal digital se caracteriza por eh, transmitir solamente valores 0 y 1. Es la transmitida solamente a partir de medios físicos. Ahí nos está mostrando también cómo se caracteriza. Mira, 1 arriba, 0 abajo, 1 arriba, 0 abajo, 1 arriba, 0 abajo. Esto digamos que nosotros casi ni lo vemos porque pues obviamente eso ya viene. Nosotros ni nos enteramos que exactamente que eso viene en ceros y unos. Eso de pronto alguna vez en el colegio les explicaron eh, cómo se convertía esa información, pero pues nosotros acá digamos que no es que vamos a... O sea, hoy en día digamos de verdad que ya, así como dice Mirella, ya hoy en día, verdad, de pronto va a llegar, verdad, el día que todo no, que todo sea tan normalizado que ya todos nosotros como usuarios vamos a tener esa información ahí, como quien dice, asequible. Antes para hacer una conexión de red teníamos que, mejor dicho, contratar al ingeniero o mejor dicho, al menos alguien que hubiera tenido un técnico en sistemas. Ya hoy en día, como yo les digo, solamente con tener el modem y la red de internet que nos deja el proveedor, con eso nomás ya podemos armar la red y la podemos hacer cualquiera. O sea, en la casa cualquiera lo puede hacer, ya puede conectar su impresora, puede compartir archivos, puede hacer ya esas tareitas así que antes de pronto eran muy tediosas ¿para qué? Para los usuarios. Hoy en día ya es muy... Mire, acá nos está mostrando un ejemplo de lo que hace nuestro modem. Mire, nuestro modem lo que está transmitiendo, mira, son ceros y unos a nuestro a nuestro computador. Esa es la información que estamos recibiendo. Eso sí, hoy en día todavía sigue al pie. Acá estamos viendo el hub, que mira, ahí tiene los, los puertos para yo tener conectado. Dice, es también llamado concentrador, es para la interconexión de múltiples equipos. Su tecnología permite transmitir a una velocidad fija, es lo que yo les digo. O sea, él coge la velocidad que tiene mi modem, la coloca ahí y me la transmite a varios equipos. Se conectan 10 ordenadores ahí. Exactamente, ahí me dice que es a una capacidad de 10 megabits. Exactamente, ya hoy en día, verdad que con el uso, sobre todo con el uso de la Wi-Fi, en muy pocas casas, antes se utilizaba mucho, pero ya hoy en día en muy pocas casas se utiliza porque ya el Wi-Fi nos ahorra, digamos, conexiones. Ya yo no necesito estar con el cable ahí pegado al pero lo que yo les decía, cuando necesitamos señal fija, sí es muy eficiente, como por eso les decía yo a ustedes, en muchos trabajos les exigen que la conexión sea por cable. ¿Por qué? Porque no se nos pierde la señal, por el Wi-Fi se nos alcanza a perder señal, entonces tenemos caídas de sistemas. Listo, bueno, acá ya el router dice que está diseñado para conectar múltiples equipos. Su principal característica que incluye funciones de seguridad y acceso a administración. Exactamente, y cambia ya, es como la sintaxis del protocolo que trae el dispositivo. Nuestra compuerta Gateway, esa no es tan conocida, pero un ejemplo claro que yo les doy, ahí viene un dibujito como explicándonos en qué consiste. La respuesta más sencilla que yo les doy a esos es unos dispositivos que, como les decía yo, bueno, con la llegada de esas redes sociales, WhatsApp, Facebook, toda esa vaina, mucha conexión de esa ya digamos que se ha perdido, pero pues es bueno tener la información. Anteriormente, cuando nosotros nos comunicábamos al exterior, sobre todo, no existían, digamos, los planes que existen hoy en día, que yo misma me puedo comunicar desde mi celular, no. Entonces existían las famosas cabinas telefónicas. Esas cabinas telefónicas utilizaban una plataforma que son estos dispositivos que yo veo acá, que está acá al ladito, ¿cierto? Ese dispositivo era una conexión venía como una conexión a red que iba al teléfono y a la red, al modem. Entonces esas conexiones eran en base a Gateway. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos un ejemplo, en el sitio donde estaban las cabinas telefónicas se instalaba este dispositivo. Ellos creaban una página web donde daban acceso a usuarios, así como entrar al correo.
pero pues esta era a un medio de voz IP, lo que se llamaba, o lo que llaman hoy en día todavía existe, lo que llaman el voz IP. Entonces esas cabinas, digamos, tenían su usuario y contraseña y hacían las llamadas por medio de internet. O sea, el medio de comunicación que se efectuaba era el internet. Obviamente se conectaba también a teléfono, pero mi conexión siempre iba a internet. Entonces ellos se basan en esa tecnología. Ese es otro tipo de red, ¿cierto? Los que hicieron ese mecanismo de información, que eso, digamos, los costos en las llamadas disminuyó en esa época a un 80%, ¿sí? Que ya, digamos, usted llamaba a Venezuela, llamaba a Estados Unidos, llamaba a Canadá, llamaba a España. Un ejemplo, era a veces hasta más barato que llamar a, aquí en el interior del país, porque se hacía por banda ancha o por internet. Entonces, para que de pronto les quede más claro, el dibujito pues expresa cómo es la sintaxis, pero lo más claro que yo les puedo explicar, digamos, que de pronto familiarizar más el entorno del concepto, es eso. Estos sistemas utilizaban ese sistema del voz IP utilizaba ese dispositivo. ¿Listo? La clasificación de las redes. Entonces acá ya venimos exactamente cómo es la clasificación de las redes, que exactamente, que ya en nuestro entorno ya a veces ni nos damos cuenta, precisamente por lo que ya todo viene por redes inalámbricas. De pronto ya ni nos damos cuenta cómo vienen las conexiones, o no nos interesan, o ya es como otro el semblante, pero igual, exactamente, todavía, exactamente, las empresas hacen contrataciones para efectuar este tipo de redes, para hacer mantenimiento, para brindar seguridad, para todo lo que tenga que ver con este tipo de redes. Ya en nuestra casa sí es no, casi no, la verdad que no, es muy poco. A veces inclusive así existan empresas caseras, ya lo hacen efectivamente porque por la red que presenta el proveedor, y de pronto contratan a alguien de pronto para que les deje cómo compartir archivos, cómo compartir impresoras, cómo hacer eso, pero ya no tienen una persona ahí brindada al soporte, porque pues ya mucha cosa, lo que les digo hoy en día, el concepto ya muchas personas lo tienen. Entonces ya en base a eso ya manejan sus equipos y digamos que con que usted les dé una inducción a veces de 2 o 3 horitas, ya ellos aprendieron cómo manejar su red y listo, no necesitan otra persona que esté ahí tiempo completo. ¿Listo? Entonces ahí nos dice que según extensión geográfica, según topología y según relaciones lógicas, ¿cierto? Entonces, según su extensión, digamos exactamente, nuestra red de internet, estamos hablando de la red mundial más grande, ¿cierto? Que es la que nos permitió tener todo lo que nosotros tenemos hoy en día, tener WhatsApp, tener Twitter, tener Facebook, tener correo electrónico. Todo eso es, o sea, lo engrandeció fue nuestra red de internet. Esa es nuestra red más grande que hemos tenido en la actualidad. Listo, acá nos dice exactamente clasificación de las redes informáticas según su extensión geográfica. Las redes LAN, entonces, son redes cuyos nodos están físicamente ubicados dentro de una extensión geográfica pequeña. ¿A qué nos dice eso? Exactamente, en mi casa yo puedo tener una red LAN, ¿cierto? Porque estoy ahí, estoy aquí ubicadita con mi proveedor de internet. Entonces, esa es una red LAN, es para acá. En las empresas también, exactamente, cuando son igual, digamos, cuando estamos hablando que la empresa funciona ahí en el espacio físico de ahí, maneja también su red LAN. Cuando ya tiene otras sucursales, digamos, por seguridad en información, si ya manejan de pronto otro tipo de red, también dependiendo, porque si no, pues pueden manejar ellos también su red LAN, y el compartimiento de datos que hay en día hoy por internet, también lo pueden manejar de ese tipo, pero a veces por seguridad de información sí ya van implementando otro tipo de red, sobre todo por seguridad de información, porque igual la red LAN cumple el proceso ahí, dentro del sitio que esté ubicada la empresa lo cumple. Listo. Mira, acá nos dice que es lo que tenemos en una red
en una red LAN. Exactamente lo que yo les decía, simplemente con el router, el que nos deja el proveedor de internet, con ese nomás podemos crear nosotros nuestra red LAN, porque como no, lo que decimos hoy en día, no requerimos de pronto conexión, tanto conexión a equipos por la red Wi-Fi, entonces exactamente con un solo switch lo podemos hacer. Si ya de pronto exactamente, de pronto es una oficina donde realmente necesitamos comunicarnos y eso, ampliamos al suite. El suite, recordémoslo, es lo que nos permite, porque el suite no, por sí solo no nos da internet, ¿no? Entonces el suite es el que comunicamos a nuestro modem que nos da el proveedor de internet, lo distribuimos a ese suite que trae 8, el más pequeño trae 8 puertos, entonces lo transmitimos ahí y él no los distribuye a los equipos que nosotros necesitemos. Inclusive las impresoras también a veces vienen con cable de red. Cuando yo quiero seguridad en la información de mi impresora, o sea que sea segura, porque me ha pasado mucho, yo tengo impresora Wi-Fi, pero me ha pasado que si la señal de internet está molestando, entonces ¿qué pasó? De pronto yo estaba imprimiendo un archivo de 100 hojas. ¿Qué pasó si se me cayó el internet? ¿Qué creen que puede pasar si yo estoy imprimiendo un archivo de 100 hojas y se cayó el internet? Eh, Wi-Fi, que esa es una de las ventajas que tengo cuando yo estoy manejando datos. No cuando yo estoy manejando, perdóname un segundo, cuando yo estoy manejando cable, digamos en mi impresora y en mi computador, si yo llego exactamente a tener una comunicación interna en mis computadores, no, si se cae el internet no estoy perdiendo la señal entre mis computadores. Un ejemplo, yo estoy manejando un archivo con un servidor, ¿cierto? Entonces como yo lo estoy haciendo bajo mi red por cable, ¿cierto? No estoy perdiendo señal. Yo puedo seguir trabajando ahí, independiente que tenga o no tenga internet, puedo seguir trabajando ahí, ¿sí? O puedo seguir imprimiendo yo desde mi computador, entonces con mi impresora ya está ahí configurada por cable, ¿sí? Por cable. Entonces, sigo imprimiendo esté o no esté el internet, ¿cierto? Porque tengo la conexión física, ¿sí? Cuando yo estoy en Wi-Fi y me pasó alguna vez, yo estaba imprimiendo un documento grande y se fue el internet y preciso yo había salido. ¿Sabe qué me hizo el famoso, eh, esa famosa conexión? Volvió nuevamente a imprimir las hojas desde cero porque se cayó, entonces él volvió nuevamente a imprimirme. Entonces por eso es que a veces las empresas sí prefieren, ¿verdad?, tener esa conexión física para evitarse esos costos, ¿sí? Para evitar que de pronto las impresiones lleguen repetidas o no sé, que de pronto estaban imprimiendo y paró y otra vez vos tocó mirar a ver dónde iba la impresión para continuar. Entonces a eso sí nos referimos por seguridad. En eso prefieren utilizar las empresas, ¿verdad? Prefieren utilizar su switch y hacer la conexión física. Por eso es que las empresas todavía, ¿verdad?, invierten en la infraestructura, invierten en los protocolos de seguridad para no tener este tipo de inconvenientes. Nosotros en la casa sí, digamos, lo hacemos por Wi-Fi, pero hay que tener cuidado exactamente cuando yo voy a imprimir un documento a manera Wi-Fi, o pues en nuestro caso, digamos, a veces es más fácil colocarle el cable USB de la impresora cuando son documentos grandes. Cuando son documentos pequeños no hay inconveniente, pero si son documentos grandes y yo veo que no puedo estar pendiente ahí, entonces debo tener precaución con eso, porque esa sí es la desventaja, ¿no? Entonces acuérdense, cuando yo manejo ese tipo de conexiones, si se cae el Wi-Fi, hasta ahí llegó la transmisión de datos, o hasta ahí me llegó la conexión de pronto con el equipo, porque pues se nos cayó como esa conexión que teníamos. Mientras si yo estoy con el cable, sigo con la conexión, no de pronto de navegación, digamos de que estoy en mi página, en mi correo, en eso, pero sí sigo con la conexión física de acceso a los equipos. ¿Listo? Vamos a seguir con nuestro. ¿Hay alguna preguntita hasta ahí? Entonces vamos con nuestra red LAN, que es la que decimos, es la más pequeña, ¿cierto? Es la que nosotros tenemos ahí en nuestra casa o en nuestra pequeña empresa, que eso sí, digamos ustedes donde, o sea, nomás les digo el ejemplo exactamente, en su casa, así ustedes tengan 3 celulares, 2 celulares, o tienen un celular y un computador, ahí ya tienen una red LAN, tienen el modem y tienen los dos equipos ya conectados, ahí nomás ya tienen una red LAN. ¿Listo? Nos vamos con la siguiente, eh, nuestra siguiente red. Entonces, esta es la llamada WAN.
Entonces ya esta es la que es un poquito más amplia, exactamente. De pronto esta la utilizan en los bancos, las empresas, ya un poquito ya medianas, porque obviamente a estas sí hay que invertirles un poquito más de tanto de protocolos por información. También físicamente tenemos ya que tener una infraestructura, tenemos que, como quien dice, prepararnos para saber cómo va distribuida mi red, ¿cierto? Dice, son redes informáticas cuyos nodos están físicamente ubicados dentro de la extensión geográfica grande. Un ejemplo es una red con nodos distribuidos en un país o en el mundo, exactamente. Un ejemplo, exactamente, los bancos, que ellos están distribuidos exactamente en todo el país, y muchas veces exactamente fuera del país. Pueden utilizar medios físicos o inalámbricos, exactamente, sí, porque pues si ya están fuera del país, pues obviamente se tienen que hacer por medio de antenas y satélites, que son los que nos permiten también ese tipo de comunicación, ¿listo? Entonces pueden ser conformadas por redes LAN, que también les dice la observación, ¿se acuerda? Claro, yo puedo tener un ejemplo en una sucursal de un banco, mi red LAN, ¿cierto? Pero esas van unidas a una red WAN, ¿cierto? ¿Mediante qué? Mediante modem, router o el dispositivo que más les convenga a ellos, van ahí en esos casos. Bueno, otros tipos de redes que pues ya no son tan conocidas por nosotros, porque pues obviamente ya exactamente como que las básicas son las LAN y las WAN, exactamente. Pero pues ya digamos estamos hablando de las MAN, que son las metropolitanas, que es para ubicadas en extensiones para abarcar una ciudad. Las AN, que son redes que los equipos estas son inclusive para casa, pero son otro tipo de red. Ya hoy en día ni se manejan, pero pues el concepto, lo que yo les digo a manera de cultura general, tener el concepto. Entonces las PAN, que son a manera que abarcan los equipos de una persona. Esas son como las que nosotros tenemos ahí digamos, para comunicación nosotros en la casa. Bueno, esto ya nos habla desde la topología, cómo van enlazadas. Eso ya lo dejamos ahí. Bueno, acá ya venimos a hablar de de nuestros tipos de redes. Bueno, ojalá alcancemos. Clasificación por los tipos de redes. Yo no sé si ustedes habrán escuchado que está la red de estrella, la red en bus, la de anillo, bueno, todos los tipos de redes que han existido y que aún exactamente siguen existiendo en el mercado. ¿Por qué? Por protocolos de seguridad. Nosotros exactamente como les digo, nosotros a veces ya ni siquiera nos damos cuenta, porque ya hoy en día no es necesario tener digamos que físicamente ya el estudio, que uno dijera, no, mira, es que no, yo estoy en mi casa, necesito conectar este equipo a internet, no necesito colocar el punto de tal, no. Ya hoy en día por la tarjeta inalámbrica eso se ha obviado mucho, y fuera de eso con nuestros celulares, fuera de eso con nuestras tabletas, todo eso se ha obviado muchísimo ya, porque pues en la casa no se requiere tener 5 equipos de escritorio, no, de pronto exactamente tenemos 5 portátiles o tenemos 5 celulares, o no sé, o sea, exactamente lo que más fácil le queda al usuario hoy en día ya para la comunicación. Entonces, en este caso, mira cómo va la comunicación en bus. Hoy ya no alcanzamos a ver las ventajas y desventajas de cada una, las vamos a ver mañana. Hoy simplemente vamos a ver cómo es cada topología, ¿cierto? Entonces, exactamente, mira mi topología en bus. Digamos que va como un rielcito central, y de ahí se despliegan diferentes puntos, ¿cierto? Ahí me dice que un ejemplo que es el Ethernet, no el Internet, sino el Ethernet. ¿Listo? Que es diferente. Acá estamos hablando de la de malla, ¿cierto? También, exactamente, mira. Como que todos van entrelazados, ¿sí ves? Todos, mira, de todos van llegando punticos, ¿cierto? Que ahí mismo nos habla que es una conexión redundante. ¿Por qué? ¿Por qué nos llama redundante? Porque mira, de este nodito, de este puntico que está acá, mira cuántas conexiones están saliendo, y así efectivamente va por cada uno. Entonces es una conexión
redundante porque todos los nodos exactamente, si yo tengo 5 equipos en mi casa, los 5 tienen que ir enlazados con los 5. No, eso ya digamos que casi hoy en día es imposible, eso no aplica, pero son redes que existieron. La celular, entonces dice que esta está compuesta por áreas circulares, cada una de las cuales tiene un nodo individual en el centro y se dividen por regiones de celdas. Mira, ahí están como van entrelazaditas. Tampoco ya hoy en día no es que aplique mucho porque son en costos muy altos, entonces no aplican. En una época aplicaron exactamente, pero por, por cuestiones de pronto de seguridad, eh, o sea, digamos protocolos también, entonces en eso como que se basaron para el funcionamiento de estas, aunque muchas ni siquiera estuvieron, digamos, esa que es redundante, yo creo que no aplicó mucho, pero existió. Entonces, para manera de información se los dejo por si acaso en la evaluación les preguntan. Eh, las, las redes en sí lo que manejan es cliente-servidor, ¿cierto? Eh, el servidor como tal hoy en día en las empresas pequeñas no tiene la infraestructura que tenía un servidor antes. En casi en toda casa, digamos, o en toda empresa tenía que existir un servidor que era donde estaba conectada la impresora, o sea, antes que existiera el auge del wifi. Entonces, exactamente, el servidor que era el servidor donde estaba todo. Entonces, en el servidor llegaba el internet, en el servidor estaba la impresora conectada, o el escáner, o todo, lo principal estaba ahí, ¿sí? Ya hoy en día no, porque con ese auge que estamos ya, que ya tenemos las inalámbricas, tenemos exactamente, ya nuestra impresora tiene acceso a dirección IP, ¿cierto? La gran mayoría, ¿verdad? Ya vienen con tarjeta de red o con tarjeta Wi-Fi. Entonces, ¿eso qué nos implica a nosotros ya? Que exactamente podemos comunicarnos por medio de tarjetas y podemos hacerlo directamente. O sea, yo directamente, digamos, si yo estoy acá conectada, yo no necesito un servidor para conectarme a la impresora. No, sencillamente ingresé con mi usuario del internet y si ya lo tengo configurado, pues sencillamente ingresé así, me conecté a mi red. Si no tengo instalada la impresora, lo puedo hacer directamente y eso ya requiere, digamos, si mi impresora está configurada, como les decía en el inicio, cómo configurar la impresora, que igual lo vamos a hacer también en manera de red. Pero si yo tengo ya mi impresora conectada, eso no me da más de 5 o 10 minutos conectar la impresora. En el celular pasa exactamente lo mismo con el aplicativo del, de la impresora. Puedo yo en 5 o 10 minutos ya tener mi impresora conectada e imprimir e inclusive escanear desde mi celular. ¿Listo? Más que todo la impresora, porque yo les decía, el escáner, todos los celulares hoy en día ya traen su herramienta de escáner, entonces ahí lo van implementando. Entonces el cliente servidor ya existe, es para las grandes empresas. ¿Por qué? Por aplicativos y por seguridad en la información. ¿Listo? Acá están los diferentes servidores que hay. Ya como que damos un auge de cada uno así rápidamente. El servidor de archivos, que es lo que yo les decía, el que está protegiendo la información. El servidor del correo electrónico, que eso sí ya creo que la mayoría son expertos exactamente. Nuestro servidor de Gmail es un servidor de correo electrónico, de Hotmail, de Yahoo, que ya es muy esporádico el nombramiento, pero también exactamente él es otro proveedor. Y cuando nosotros estamos en una empresa, ya hoy en día nos establecen un usuario y una contraseña y un correo electrónico para nuestros accesos. También eso es otro servidor de correo electrónico. El servidor de web, cuando hablamos de servidor de web, estamos hablando de todas las páginas web que existen, inclusive a nivel, por lo menos ustedes tienen servidor web del instituto donde están ahorita en el momento donde se están formando, ahí tienen su servidor web, ¿cierto? Ingresan con su usuario y contraseña y tienen acceso a una información que eso viene de un servidor, ¿cierto? De una página que se instaló para hacer ese funcionamiento. Ese es un servidor web. Servidor de aplicaciones, exactamente, donde tenemos, por lo menos en este caso,
las redes sociales, Facebook, todo lo que tiene que ver con con ese volumen, esos son servidores de aplicación. Y servidor de impresión, exactamente lo que yo les hablaba. En el caso que tengamos un servidor para solamente destinar el, que el uso de impresión o de archivos, a ese también está en el que en el funcionamiento, la clasificación de redes informáticas de igual a igual. Bueno, estas son las que definitivamente, exactamente, así como lo decíamos, les decía ahorita, yo me conecto en mi equipo, realizo mi conexión, hago lo que necesito y ya, exactamente, o sea, todos como que todos tenemos los mismos privilegios, ¿listo? Espérame que por acá creo que se me pasó alguna de las redes, pensé que, mira, acá se me había pasado, que igual esto sí los vamos a ver mañana, cuál es la ventaja y desventaja en cada una de las redes. Cuando estábamos acá viendo las de esto se me pasó, qué pena. La topología en estrella, esta es una de las más utilizadas, casi que si les digo, muchos prefieren esta, y les voy a adelantar una ventaja. ¿Por qué? Porque esta es como si yo tuviera mi modem acá y todos vamos conectaditos ahí directamente, ¿cierto? ¿Qué ventaja tiene exactamente? Que voy conectada acá. Si de pronto acá se pierde la señal, se me pierde en todos. Pero ¿qué sucede, digamos, cuando yo tengo este tipo de señal? De pronto acá se me rompió la señal. Aquí de para allá me quedo sin señal, ¿cierto? Ya mañana igual vamos a ver la ventaja y desventaja de cada una de estas topologías. Listo, hoy alcanzamos a avanzar hasta ahí. Espero que la parte, porque pues hoy más que todo fue la parte teórica, les haya quedado claro. Mañana igual seguimos con un poquito de parte teórica y algo de práctica, exactamente lo del ponchado, lo de algunos protocolos, lo de cómo realizar un ping para yo determinar mi dirección IP, ¿cierto? Entonces vamos allá como a verla. Yo creo que la mitad un poquito todavía es teórica y la otra mitad ya es más práctica. Entonces eso lo vamos a realizar el día de mañana. Espero que los conceptos de hoy hubieran quedado claros. eh, y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Regálame en 2 minuticos un momento mientras tomo una foto de asistencia para no llamarlos a lista, sino tener la foto ahí de la evidencia. Bueno, una preguntita ya terminando el que el este. Todos pudieron adelantar trabajo en plataforma, ¿cierto? Pues en lo que vi, sí, la gran mayoría adelantaron trabajo en plataforma, ¿cierto? A Mireya, ¿cómo le fue? ¿Se alcanzó a terminar la gran mayoría? Sí, profe, esta semana, desde el fin de semana pasada estoy dedicada a eso y ya cambié bastante. Ah, bueno, me alegro mucho. Igual ya en estos días nos pasarán la relación de notas, porque ya ustedes ya la han llamado ¿para qué? Para informarle el proceso si alcanzaste el proceso de grado o no. No, profe, no me han llamado, solamente llegan como publicaciones ahí, pero llamar como tal no. Ah, bueno, igual cualquier dudita me comunica, Mireya, si alguna cosa me comunica para yo estar pendiente allá, ¿listo? Y listo. ¿Y los demás cómo les fue? ¿Cómo se sintieron en esa etapa de plataforma? ¿Mucha duda? Ay, perdón, me salí. Ay, perdón, que como que se me fue la señal, me pasó lo del internet, ¿sí ve? Se me fue. ¿Cómo les fue en el desarrollo de actividades?
¿No me escuchan? Ay, perdón que se ingresó. ¿Cómo les fue en el desarrollo de actividades a los demás? ¿Bien? ¿No le gustó? Pues hay un poquito de dificultad, pero bien, gracias. Ah, bueno, exacto. Igual en lo que yo les digo, mire que si en alguna evaluación, alguna cosa, son dos los intentos que tienen para que lo tengan en cuenta, ¿no? Si una evaluación de pronto quedó bajita en, en el segundo intento, exactamente, ya ustedes con haber realizado el primer intento, tienen ya como el bosquejo de qué es lo que va ahí, ¿cierto? Entonces, igual, o revisan el material que está en la página o revisan la clase. ¿Vale? Con eso se despejan esas duditas que tienen. Como les aclaré a los que ingresaron en el comienzo, no olviden que la parte de ofimática, exactamente, vimos la parte de Publisher y de Access, pero fue más a manera informativa para que ustedes tuvieran como un concepto exactamente que esas herramientas también hacen parte de nuestra parte ofimática, pero en lo que es el tema de las evaluaciones y eso no va a salir. ¿Por qué? Porque es que ahí solamente cuenta Excel, PowerPoint y Word. Esas son las únicas tres herramientas que cuentan para la evaluación. Lo otro lo hice de manera informativa porque exactamente son herramientas que nos facilitan un proceso, un día determinado de pronto lo necesitamos, y eso es lo que yo les digo en muchas cosas, esa manera de cultura general, que tengan claro eso. ¿Listo, muchachos? Entonces los dejo. Nos vemos el día de mañana a las 7 nuevamente. Y cualquier duda, quedó pendiente ahí para los que todavía están de pronto con temas de plataforma y eso. Entonces quedó pendiente ahí, ¿listo? Que estén muy bien, que descansen. Si alguno tiene La una mañana, pregunta. profe, que descanse. Bueno, Roosevelt, que estés muy bien. Feliz noche para todos. Gracias. Listo, Fernanda, igualmente que descansen. Señora Estela, que esté muy bien. Bueno.